El insomnio es un trastorno del sueño caracterizado por la dificultad de conciliar el sueño, mantener el mismo o por despertarse demasiado temprano en las mañanas. Muchas personas recurren al uso de medicamentos, ya sea de acceso libre o recetados, como una forma de tratar o mejorar el insomnio. Sin embargo, el uso a largo plazo y repetitivo de estos medicamentos puede tener efectos secundarios importantes, así como riesgos potenciales. Pero, ¿cuáles son los diferentes tipos de medicamentos que podemos utilizar en el tratamiento del insomnio? ¿Y cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de ellos? Empecemos por los hipnóticos benzodiazepínicos o simplemente benzodiazepinas. Las mismas son un conjunto de medicamentos psicotrópicos que actúan como depresores del sistema nervioso central. Pueden ser utilizados no únicamente en el tratamiento del insomnio, sino también como tratamiento de ansiedad, convulsiones e incluso son una alternativa en el tratamiento de, por ejemplo, síndrome de abstinencia alcohólica. Funcionan aumentando o exacerbando la actividad del neurotransmisor inhibidor GABA o ácido gamma-aminobutírico a nivel del cerebro, lo cual produce efectos sedantes, ansiolíticos, hipnóticos y relajantes musculares, así como anticonvulsivantes. Entre las benzodiazepinas podemos mencionar medicamentos como por ejemplo el diazepam, alprazolam, clonazepam, lorazepam y temazepam. Entre las ventajas que podemos mencionar de su uso encontramos en primer lugar su demostrada efectividad tanto para conciliar como para mantener el sueño. Así como que dichos efectos se empiezan relativamente rápido, es decir, encontramos efectos de estas benzodiazepinas en el transcurso de apenas unos 30 minutos a no más de un par de horas. Esto permite que estos medicamentos puedan ser considerados como una alternativa terapéutica del insomnio cuando la situación que lo está produciendo es una situación de aparición repentina, brusca y probablemente temporal. Tal es el caso de aquellas personas que sufren de insomnio por una situación de estrés momentáneo, de estrés temporal, una situación postraumática o, por ejemplo, el fallecimiento de un familiar, de una persona cercana o una condición de enfermedad transitoria. Pero probablemente donde tenemos que hacer más énfasis en este grupo de medicamentos no son en sus ventajas, sino en sus desventajas o posibles riesgos. Y es que estos medicamentos, cuando son utilizados en forma continua o durante largos plazos de tiempo, existe una posibilidad importante de que se genere tolerancia, es decir, que se necesiten cada vez dosis más altas del medicamento para lograr el mismo efecto, así como una dependencia tanto psicológica como física a dichos medicamentos. De la misma forma, existe una alta probabilidad de que produzcan somnolencia en forma residual, es decir, que el paciente mantenga cierto grado de sueño o fatiga durante el día, lo que obviamente puede afectar el rendimiento durante el día en el trabajo o en las funciones cotidianas de esta persona. De igual forma, también son comunes efectos secundarios como por ejemplo mareos, confusión, problemas de memoria y algunas dificultades cognitivas, por ejemplo, en la toma de decisiones. Todas estas desventajas y en especial esta última hacen que estos no sean medicamentos recomendados para el uso a largo plazo del insomnio, en especial en personas mayores o en pacientes mayores, los cuales tienen un riesgo mayor de estar confundidos, tener problemas de memoria, trastornos cognitivos y no queremos exacerbar este tipo de manifestaciones. En segundo lugar, encontramos el grupo de los hipnóticos no benzodiazepínicos. Esto es un grupo de medicamentos que comparten muchos de los efectos positivos o ventajas de las benzodiazepinas. Sin embargo, como los mismos tienen un mecanismo de acción o una forma de funcionar diferente a las benzodiazepinas, su perfil de seguridad, es decir, la probabilidad de que generen efectos adversos o el riesgo que conlleva el uso continuo de ellos, es significativamente menor que en el grupo de las benzodiazepinas. De esta última afirmación podemos inducir que entre sus ventajas se encuentran que, por ejemplo, se producen muchos menos efectos adversos como por ejemplo la somnolencia residual, así como están mucho menos asociados a la probabilidad de desarrollar tolerancia y o dependencia a estos medicamentos, por lo cual en general se consideran mucho más seguros que las benzodiazepinas, a pesar de que su efectividad es bastante similar a las mismas. Por otra parte, es obligatorio mencionar que si bien se consideran más seguros y los efectos adversos como la tolerancia y o la dependencia son mucho menores, estos no son cero, es decir, que aún se conserva cierto grado de probabilidad de presentar
tolerancia y o dependencia, así como que también conservan cierta probabilidad de presentar efectos adversos donde predominan, por ejemplo, el dolor de cabeza, mareos y malestar estomacal. Asimismo, podemos mencionar también como una desventaja el simple hecho de que a pesar de que tienen una efectividad bastante parecida a las benzodiazepinas, no es igual, es decir, estas últimas siguen siendo un poco más efectivas tanto para inducir como para mantener el sueño. Entre algunos ejemplos de medicamentos que pertenecen a este grupo podemos mencionar al Zolpidem, el cual probablemente es el medicamento más conocido y más comúnmente utilizado como recomendación por médicos dentro de este grupo. También podemos mencionar al Zaleplon, que entre sus principales características tiene el hecho de que es un medicamento que tiene un inicio de acción muy rápido y una vida media muy corta, lo cual lo hace muy propenso para ser utilizado como medicamentos en aquellas personas que tienen especial problemas en empezar a dormir, es decir, para inducir el sueño o los que tienen insomnio de inicio. También podemos mencionar a la esiopiciona, entre otros. Como tercer grupo podemos mencionar a los antidepresivos con efectos sedantes, los cuales son medicamentos ideales para el uso en pacientes que tengan o sufran de insomnio o problemas para dormir relacionados con trastornos del estado de ánimo, como por ejemplo ansiedad y o depresión. Entre las ventajas de este grupo de medicamentos podemos decir en primer lugar que en general se considera que no existe ningún riesgo de generarse dependencia ni física ni psicológica a estos medicamentos, así como el hecho de que existen estudios a largo plazo que nos hablan acerca de su perfil de seguridad, es decir, la seguridad del uso de este tipo de medicamentos a largo plazo es bien conocida. Y por supuesto el hecho de que en una sociedad como en la que vivimos, donde el estrés está en el día a día, si se identifica a este estrés como una causa probable de este insomnio, estos medicamentos pueden ser la opción ideal en su tratamiento. En contraposición, tenemos que decir que entre sus desventajas tenemos que mencionar el hecho de que para obtenerse los efectos beneficiosos de estos medicamentos, por lo general se ameritan de varias semanas de consumo de los mismos para obtenerse dichos efectos. Es decir, que no son medicamentos que puedan ser utilizados en casos cortos, breves o de aparición rápida, sino más bien que son medicamentos pensados más a largo plazo. Por otra parte, son medicamentos que tienen que ser utilizados con especial vigilancia y precaución en personas que tengan enfermedades cardiovasculares conocidas, ya que se sabe que pueden producir efectos adversos cardiovasculares como por ejemplo arritmias. Asimismo, son frecuentes otro tipo de efectos adversos como por ejemplo pueden ser la sequedad de la boca, en algunos casos aumento de peso y en otros puede haber incluso disminución del deseo o la función sexual. Entre estos medicamentos podemos encontrar por ejemplo la trazodona, la mirtazapina y la amitriptilina. Esta última pertenece específicamente al grupo de los antidepresivos tricíclicos y debido a que es bien conocido que tiene efectos secundarios importantes y a la severidad de los mismos, hoy por hoy se reserva su uso para aquellos pacientes que no respondan o que no obtengan beneficios del uso de nuevos antidepresivos. En cuarto lugar tenemos el grupo compuesto por los antihistamínicos con efectos sedativos. Como su nombre lo dice, estos medicamentos son utilizados más frecuentemente en el tratamiento de procesos de alergia, así como el tratamiento de síntomas, por ejemplo, asociados a cuadros respiratorios como el resfriado común. Sin embargo, por su efecto sedativo pueden ser considerados como una alternativa en el tratamiento de insomnios ocasionales y transitorios, como por ejemplo en el insomnio asociados a pacientes que sufren de fiebre del heno, de alergias cutáneas, así como en el tratamiento del insomnio de aquellos pacientes que cursan con un cuadro respiratorio como por ejemplo gripe, resfriado común, que cursen con síntomas que no favorezcan o no permitan que el paciente duerma bien. Entre sus ventajas tenemos que mencionar que en muchos países son medicamentos de compra libre, es decir, no ameritan o no necesitan de una receta para su compra, por lo cual son de fácil acceso y muy fáciles de conseguir. Asimismo, son medicamentos que tienen muy poca probabilidad de ser abusados o de generar dependencia, aunque por supuesto esto no es totalmente cero, lo que nos lleva directamente a hablar de sus desventajas, teniendo que mencionar obligatoriamente que su efectividad es mucho menor que cualquiera de los tres grupos que hemos mencionado anteriormente,
por lo cual probablemente no se recomienda como una primera alternativa o no se considera como una primera alternativa cuando pensamos en un medicamento para el tratamiento del insomnio. Y a pesar de esta baja efectividad, debemos mencionar que en muchas ocasiones y con mucha probabilidad es capaz de producir una somnolencia residual durante el día, lo cual puede llegar a ser un problema y bastante molesto, así como el hecho de que es tan frecuentemente asociado a otros síntomas como la sequedad de las mucosas, es decir, sequedad de la boca, de la nariz, de los ojos, así como a otro tipo de síntomas como por ejemplo estreñimiento, lo cual puede ser un problema en niños y en personas mayores o en ancianos. También hay que considerar que tanto este tipo de medicamentos como las mismas benzodiazepinas son capaces de producir lo que llamamos efectos paradójicos. ¿Qué quiere decir esto? Que en niños y en ancianos, a pesar de que son efectos que generalmente producen sedación y somnolencia, tanto las benzodiazepinas como los antihistamínicos con efectos sedantes pueden producir el efecto contrario al que estamos persiguiendo, es decir, más bien producen insomnio, irritabilidad, mal humor, alteración en los niños, llantos, y esto es lo que se conoce como un efecto paradójico. Por último, hablaremos de otras alternativas terapéuticas que existen hoy por hoy en el tratamiento del insomnio, donde encontramos, por ejemplo, a la melatonina, la cual es una hormona producida por nuestro cuerpo y que interviene en los procesos de sueño y vigilia, así como en la regulación de nuestro ritmo circadiano. Es decir, ese reloj interno que tiene nuestro organismo para regular todas nuestras funciones. Aunque es necesario profundizar y realizar más estudios al respecto, los estudios existentes hasta el momento parecen favorecer el hecho de que la melatonina es eficiente para inducir y mejorar la calidad del sueño, sobre todo en pacientes que lo sufran en forma aguda, siendo particularmente recomendable su uso en aquellos pacientes, por ejemplo, que sufran de un jet lag o aquellas personas que tengan cambios de horario de trabajo y que por circunstancias tengan que trabajar ocasionalmente de noche y por lo tanto tengan que volver o se le dificulte volver a su ritmo de sueño y vigilia una vez que han terminado este ciclo de guardias o trabajos nocturnos. Sin embargo, por otra parte, debemos también decir que su uso en pacientes con insomnio crónico no está muy bien definido. Los resultados son más bien mixtos. En algunos pacientes parece favorecerlo, mientras que en otros parece no tener ningún tipo de efecto. Es importante mencionar en este medicamento que su rango de seguridad, por lo menos a corto plazo, es bastante bueno. Es decir, no se ha encontrado ningún efecto adverso importante ni relevante en pacientes que lo consumen por lo menos a corto plazo. Si bien es necesario la realización de más estudios para observar mejor cuáles pueden ser los efectos a largo plazo, los cuales aún se desconocen. Asimismo, hay que mencionar que no están para nada bien definidos cuáles deben ser, por ejemplo, las formulaciones o las dosificaciones que deben utilizarse con la melatonina. Los primeros estudios o la evidencia existente hasta el momento parecen obviamente favorecer de que las formulaciones de liberación rápida favorecen o son beneficiosas en el tratamiento de insomnios agudos y o en el tratamiento de insomnio de inicio, es decir, aquellas personas que no puedan conciliar el sueño. Mientras que formulaciones de liberación prolongada, es decir, de liberación lenta, parecen ser más eficaces en pacientes que puedan llegar a sufrir de otros tipos de insomnios o insomnios crónicos. Otra alternativa que podemos mencionar y que tiene mucho auge en los últimos tiempos es la toma o el consumo de magnesio. Esto no es más que un mineral o un elemento que cumple muchísimas funciones a nivel corporal y entre ellas parece intervenir en la regulación del sueño, en los procesos de relajación corporal y o muscular, así como en la estabilidad o estabilización del sistema nervioso central. Estudios publicados en diferentes medios científicos parecen apoyar el hecho de que el magnesio favorece la inducción y el mantenimiento, así como la estabilidad del sueño en personas, especialmente personas mayores y o que sufran
de insomnio primario, es decir, aquel tipo de insomnio en el cual no se ha identificado una causa aparente. Debido al que el magnesio tiene un rango de seguridad muy amplio, es decir, no se conocen mayores efectos adversos a dosis habituales, y al hecho de que el magnesio es un medicamento de fácil acceso, ya que no se amerita de receta médica para su compra, y también a considerar el hecho de que existen muchas formas de administración de la misma, muchas diferentes presentaciones que se pueden consumir en forma de tabletas, en forma de gotas, orales, inclusive como cremas, es válido pensar que el magnesio es una alternativa que puede contribuir al tratamiento o a la mejora de la calidad del sueño, al menos en forma coadyuvante, es decir, como un ayudante del tratamiento de base, ya que los efectos adversos son prácticamente inexistentes a dosis habituales. Sin embargo, es importante mencionar que hace falta mucha más evidencia sólida, mucho más trabajo para hacer una recomendación formal de esto como parte del tratamiento establecido y riguroso de los pacientes con insomnio. Por último, quiero hablar acerca del uso de té y o infusiones para el tratamiento del insomnio. Y lo primero que tengo que decir en este sentido es que hay que estar claro que el té es una bebida procedente o realizada a través del uso de la hoja de la planta de té o Camellia sinensis. Esta bebida, dependiendo del tipo de té que estemos tomando, es decir, de la variante de la planta que estemos usando, así como el tipo de procesamiento que lleva la hoja y o la forma en la cual preparemos el té, contendrá diferentes cantidades de cafeína y o teofilina, sustancias que en ambas ocasiones son más bien estimulantes y que su uso previo a las horas de dormir o muy cercano a las horas de dormir no está particularmente recomendado en personas que ya tengan problemas para conciliar y o mantener el sueño. Por otra parte, las infusiones son bebidas hechas a base de plantas, hierbas, flores y o frutos, y sus efectos son tan variados como variados son los diferentes tipos de infusiones que tengamos. Es decir, que cada tipo de infusión o cada infusión tendrá efectos diferentes dependiendo de dónde proceda dicha infusión. Son incontables el número de infusiones existentes, sin embargo existen 3 que están fuertemente asociadas al tratamiento del insomnio y o a la mejoría del sueño. Estas 3 infusiones son la manzanilla, la valeriana y la lavanda. Si bien la evidencia sólida es poca para apoyar su utilización en una forma rotunda, la experiencia general es bastante favorable con dichas infusiones. Asimismo, como el hecho importante de que no se conocen efectos adversos significativos o importantes, así como contraindicaciones en el uso de las mismas. Por lo tanto, utilizar este tipo de infusiones como una forma coadyuvante, como parte del ritual previo al sueño, está perfectamente permitido y no tiene ninguna contraindicación. Una vez llegado a este punto y conociendo las diferentes alternativas de tratamiento o medicación que existen para el insomnio, es importante enfatizar en el hecho de que cualquiera de estas alternativas debe ser, en la medida de lo posible, recomendadas e indicadas y controladas por un médico. Sin importar la causa, el tiempo, el motivo que esté produciendo el insomnio, la evaluación médica es indispensable para tomar una decisión apropiada. Es decir, escoger la mejor alternativa terapéutica, la que beneficie en mejor medida al tipo de insomnio específico que se sufre, así como la que traiga menores efectos adversos en cada caso en particular. La intención de este video no es favorecer la automedicación, sino brindar información para que las personas estén al tanto de cuál es la mejor alternativa existente para su condición. Y hasta aquí el video de hoy. Si has llegado hasta este punto, te doy las gracias y te invito a que te suscribas al canal y actives la campanilla para que estés al tanto de futuros videos. Si te ha gustado y o parecido interesante, por favor no olvides darle un me gusta. Te invito también a que dejes tus preguntas en los comentarios, los cuales trato de responder diariamente. No olvides compartir este video con amigos y familiares para que la información se difunda y nos vemos en una próxima cápsula.